Santiago Ale, repetimos, es probable que salga algún defecto de audio porque vamos a sacarlo con manos libres, pero no queríamos dejar de hablar con él sobre el análisis que hace el compañero que además es un estudioso, que suele hacer mediciones en forma permanente, que recién lo estaba comentando Luciano al aire. Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, muchachos, ¿cómo andan? Bien, contanos qué resultados han estado dando las últimas mediciones. Hicimos un relevamiento, el primero del año, sobre la gestión del gobierno nacional. Fue antes, la semana pasada, la terminamos el viernes la semana pasada, antes de la movilización de ayer, que seguramente a partir de hoy los análisis van a estar a favor y en contra de esa movilización, ¿no? Así que esperábamos que los resultados del relevamiento de datos que hacíamos en el Gran Mendoza, Gran San Juan y Gran San Luis no fueran del todo favorables al gobierno, ¿no? Esa era nuestra primera impresión antes del trabajo, y efectivamente así resultó. Un promedio de 77% de la población encuestada considera a la gestión nacional como negativa, entre regular y mala. Lo que habla a las claras de la situación por lo menos complicada que está teniendo hoy el gobierno nacional, habida cuenta que sobre todo los factores económicos no mejoran, y según muchos analistas económicos las perspectivas hacia el futuro tampoco son del todo halagüeñas, ¿no? Además de ese resultado, ¿qué otros parámetros hicieron medición, Santiago? Hicimos sobre el contexto de la intención de voto que tendría hoy Mauricio Macri. Ajá. Había cuenta que ya lleva 26 meses de gestión, más de 2 años, y también hoy la gente optó por la opción decididamente no lo votaría Macri si las elecciones para presidente fueran el próximo domingo, ¿no? Esa era la pregunta. Con respecto a la gestión, a lo que ha hecho o no Mauricio Macri como presidente, ahí teníamos que un poco más del 60% de los encuestados rechazaría la candidatura de Macri, lo que no significa necesariamente que ese 60% vaya a un solo lugar o a una sola opción política, ¿no? Pero lo que sí marca es que hoy por hoy, tanto las gestiones y lo que se hace desde el gobierno, como la intención de voto que pueda recibir hoy la figura de Mauricio Macri no es de la mejor. ¿Y acá en Mendoza hicieron alguna medición? La misma medición, en Mendoza. ¿Y respecto al gobierno de Cornejo, cómo estaría funcionando? No, si bien no preguntamos específicamente sobre el gobierno de Cornejo, se mantienen los parámetros que ha venido sosteniendo, ¿no? En el orden de los 38 a los 41 puntos de aceptación. También hay que destacar que en 26 meses es poco lo que puede mostrar la administración Cornejo, salvo esa gran deuda que tiene Mendoza de más de 30.000 millones de pesos, que realmente no se sabe cómo lo va a pagar Mendoza a esa deuda. El gobierno provincial va por el mismo camino del gobierno nacional, tal vez un poco menos complicado, pero de todas maneras con un gobierno bastante chato desde la gestión, ¿no? Santiago, ¿cómo te va? Luciano te habla. Hola, Lucy, ¿cómo andamos? Bien, che, mira, te quería hacer una consulta, visto y considerando que este domingo hay elecciones en San Carlos, y yo sé que vos sos una persona que patea toda la provincia y escudriña todos los distritos, y teniendo en cuenta que ayer Cornejo lanzó un mensaje de tibio tirando para frío para la campaña de San Carlos, ¿cómo ves vos la elección de San Carlos, teniendo en cuenta que casi hay dos posturas, ya que la boleta del partido intransigente se tuvo que levantar porque no se presentaron al tiempo? Claro. Nosotros no hemos hecho mediciones precisamente en San Carlos, pero algunos comentarios, algunos dirigentes políticos más o menos conocidos de ahí de ese departamento, hablan que hay una paridad, pues está muy pareja la elección entre Cambiemos y el PJ. Habría que ver qué hace la gente, ¿no? Qué hace el vecino, si prioriza lo municipal o prioriza lo nacional, porque ahí va a estar un poco la discusión.
me parece que es una buena oportunidad que tiene el vecino de San Carlos para manifestarse más o menos de lo que piensa realmente de la gestión nacional, sobre todo, ¿no? Y Como no se cambia el intendente, al que lo reconocen, al que lo apoyan, pero me parece que sería un buen mensaje por parte de la ciudadanía, sobre todo a la gestión nacional, ¿no? Y hablando de esto de la gestión nacional, vos la otra vuelta charlando hablábamos del voto esperanza, ¿no? Aquella gente que aún sin estar muy convencida de las medidas que toma Macri, sigue teniendo esperanza que esto vaya a cambiar. ¿Hasta cuánto puede durar ese voto esperanza y esa gente que sin ser macrista o de todo lo demás, votó a Macri, pero que ya ve que no hay solución y puede llegar a cambiar el voto? No digo que vaya a cambiar el voto ni para el peronismo, ni para la izquierda, nada. Cuando esos que apoyaron a Macri van a decir, bueno, ya está, ya te dimos el pedal que necesitaba y ya no hiciste nada. Y hay mucha gente ya que está muy decepcionada, que ha votado a Cambiemos, que te dicen, yo lo voté a Macri, la verdad que me siento decepcionado, me siento con bronca, porque la situación económica sigue siendo muy apremiante. Y lo peor es hacia futuro, porque si dentro de 3, 4 meses la cosa podría llegar a cambiar, ponerle que le den una cuota de esperanza. Pero distintos analistas económicos, de los ortodoxos y los no tan ortodoxos, de los oficialistas y no tan oficialistas, coinciden en que estas medidas económicas no terminan en buen puerto. Entonces, en un año en donde nosotros calculamos que hasta agosto puede haber trabajo, digamos, desde los gobiernos, había cuenta que a partir de agosto se abre el año electoral, porque va a quedar un año exactamente para las PASO del mes de agosto del 2019, donde se renueva presidente, gobernador, intendente, todos los legisladores nuevamente. Entonces va a ser muy difícil poder trabajar para los gobiernos, y más en estas condiciones. Es decir, que si el gobierno nacional no apuntala algo para la clase trabajadora, para el asalariado fundamentalmente, me parece que la decepción va a ser mayor. Yo creo que estamos en una situación compleja en este sentido. A ver, pensemos que el gobierno y la mayoría de los gremios estatales y algunos privados han acordado un aumento de sueldo del 15% en 3 cuotas, y ya en los primeros 2 meses se liquidaron, se licuaron 3,5 puntos de esos primeros 5. Disculpa, Ale, Santiago. Acabo de leer que Gerardo Morales, el benemérito gobernador de Jujuy, acaba de ofrecerle a los docentes el 5%. Claro. Sí, me parece que no están viendo la realidad, sobre todo la dirigencia nacional de Cambiemos. Creo que tienen un extraño placer al martillarse los dedos, básicamente, ¿no? Porque no pueden seguir insistiendo en este tipo de políticas que evidentemente son muy perjudiciales para la nación en su conjunto. Entonces, cuando en una provincia como Jujuy te ofrecen el 5%, imagínate, eso, la nada es lo mismo, y habla a las claras del desprestigio que tienen ellos hacia la clase trabajadora, sobre todo hacia los empleados públicos. Me parece que es una situación muy tirante, y esperemos que no se corte, ¿no? O sea, que no se corte el hilo, porque siempre se va a cortar por la parte más finita. Así que, pero ellos están, lo peor de esto que nosotros vemos es que el gobierno y sobre todo el presidente está convencido de que esto es lo que hay que hacer. Bueno, y esto no termina bien, este es el problema, ¿no? Ellos tienen la idea, Gustavo, te habla Santi. Sí. Ellos tienen la idea de que se van a morir con las botas puestas, porque en muchos casos es un gobierno autista. La manifestación de ayer no les representa absolutamente nada, porque ya salió el ministro Triaca a recorrer canales diciendo que eran 80.000, por ejemplo. Sí, me parece que el número va a ir, puede ir de 80, 50, 400, lo que sea. El tema es que se movilizó mucha gente, no vamos a dar un número porque no lo contamos, ¿no es cierto? Pero se movilizó mucha gente, y es mucha gente que hoy por hoy está enfrentada al gobierno por una cuestión de supervivencia. Entonces, si cada uno de esos que fue a votar, que fue ayer a la marcha, lo multiplicás por 2 o por 3 nada más, pues si por la mujer, por el amigo, por el pariente, tenés más de 1 millón de personas que se han ido a manifestar en un día de semana. Es decir, me parece que el número lo podemos dibujar de una manera o de otra, pero es como decís vos, si
son autistas en algunas cosas, me parece que la realidad los va a despertar de un cachetón, ¿no? Bueno, ojalá que la realidad lo despierten de un cachetón de la manera que quienes tenemos un pensamiento democrático lo buscamos, que por lo menos lleguen más o menos parados hasta las próximas elecciones y que se vayan como corresponde, el 9 de diciembre, entregando el mandato a otro presidente elegido por el pueblo. Y no... Sí, y además hay algunas voces ya de alerta sobre algunas posibilidades del gobierno de Macri. El primero que habló sobre la posibilidad de que no termine el mandato correctamente fue el juez Zaffaroni. Sí. Y le han salido a pegar, le han salido a pedir juicio político, etc. Bueno, en el mismo tono hizo una nota Wall Street Journal, que no vamos a decir que es un diario populista ni mucho menos. Y después lo mismo lo dijo el inefable Jorge Lanata, que podía llegar a no terminar el mandato. Entonces ya son otras voces las que le están diciendo, muchachos, por aquí lo van a chocar. Entonces me parece que por eso digo yo de este cachetón que se pueden llegar a comer, porque la realidad se los impone, ¿no? Santiago, bueno, vamos a estar en contacto con vos, te vamos a estar molestando con las mediciones que vos permanentemente estás haciendo, para ir viendo cómo va evolucionando, sobre todo esto del ánimo social, que es algo que a nosotros nos preocupa y de lo que nos tenemos que ocupar. Y un ánimo que va cada vez más complicado. Había cuenta que el micro en Mendoza cuesta 11 pesos. Ya empieza a ser molesto para la gente estos pequeños ejemplos, ¿no? Sí. ¿Cómo repercute en el salario en los ingresos de un asalariado todos los aumentos que hubieron a principio de año? O sea, el pasaje aumentó el 30%, no el 5%. Desde el 28 de diciembre, con la primera devaluación que hacen, es cuando empieza a este humor social a cambiar, ¿no? Entonces después se preguntan por qué no hay inversiones. ¿Y cómo va a haber inversiones en una economía donde en 2 años devalúa el 100% tu moneda? Entonces son cuestiones ya muy lógicas, muy Además, simples. ¿quién se va a poner un negocio en un lugar donde la gente gasta cada vez menos? Y aparte, ¿quién viene a hacer una producción, una inversión productiva? Hoy cualquier comerciante mediano que tiene 1 millón de pesos, lo pone en la LEVAC, a intereses en la LEVAC le da 20.000 pesos por mes. Y estamos hablando de 1 millón de pesos. Sí, que es una casa de barrio. O menos. Entonces, ¿quién puede llegar a poner plata para producir? Y sobre todo, y vuelvo a insistir en esto, en una economía donde en 2 años han devaluado 100% la moneda. Es decir, por eso, repito, tienen un extraño placer al martillarse los dedos. No hay otra. Santi, te dejo una inquietud. Yo no soy ni sociólogo, ni encuestólogo, ni conocedor de los humores sociales, pero sería bueno medir de alguna forma cómo percibe la gente la unidad de políticos, de actores sociales que piensan en el campo nacional y popular. Sí. No importa el partido, o sea, por encima del partidismo, digo, ¿no? Claro. Y esto va a depender mucho de cómo se presente esa oposición, ¿no? Sobre la base no de candidaturas, sino básicamente de un programa, de un proyecto que te diga cómo se mejora la economía, cómo se generan nuevos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Me parece que no pasa hoy por una unidad, ¿no?, de muchos y sin contenido. Creo que el gran desafío que tiene hoy, sobre todo el justicialismo, es organizar esa oposición y mostrar que hay una opción válida hacia el futuro sobre la base de algo concreto, ¿no? Santi, un gusto haberte escuchado y vamos a seguir molestándote pronto a ver cómo siguen los humores populares, porque el 2019 también existe. Sí, por supuesto. Un abrazo, mi hermano. Como siempre, un gusto hablar con ustedes. Hasta luego. Un abrazo, Santi. Bueno, era Santiago Alé, sociólogo, encuestólogo, un estudioso de los humores sociales, y que nos estaba ilustrando con algunas mediciones que se han hecho, y bueno, seguramente lo vamos a seguir molestando.
Transmite para toda la patria grande FM Ágora, la frecuencia militante. Entra a Google Play y baja nuestra aplicación FM Ágora. Seguinos en Facebook, Frecuencia Militante. En Twitter, @FM Ágora OK, o en nuestra web fmagora.com.